Él sabe que el dolor que siente un padre o una madre al ver a su hijo alejarse de Dios es incomparable. El corazón duele cuando los pasos de su hijo ya no conducen a la iglesia, cuando sus ojos pierden la inocencia, cuando la dulzura de la infancia se transforma en frialdad, indiferencia o incluso desprecio. Muchas noches los padres se sientan solos en silencio preguntándose cuándo se rompió el puente, cuándo se apagó la chispa de fe que una vez ardió en la familia. Es el dolor de sentirse inútil, de repetir consejos, abrazos, advertencias, y aún escuchar esas palabras resonar en un muro invisible. El dolor no es solo por lo que hacen los hijos, sino también por lo que ya no son hombres y mujeres, que bajo la influencia de amistades destructivas, vicios e ideologías vacías, parecen cada vez más perdidos, más distantes, como si vivieran en un exilio espiritual en sus propios hogares. No es un secreto que innumerables padres han derramado lágrimas en la oscuridad, mientras sus hijos encerrados en sus propios mundos parecen caminar hacia abismos que ellos no pueden detener. Y en ese lugar de impotencia, cuando el alma toca fondo, es cuando la voz de Dios suele irrumpir con más fuerza. No se trata de un consuelo barato ni de una casualidad pasajera. Hay momentos en los que el cielo decide abrirse y responder. Como ocurrió en la vida de un humilde monje libanés, escondido durante años en el silencio de las montañas, pero cuya existencia sigue siendo respuesta viva para tantos corazones. Saint Charbel. Él eligió una vida apartada lejos de todo ruido, sin fama, sin aplausos. Durante décadas permaneció en un pequeño monasterio y más tarde en su ermita entre las piedras y los cedros del Líbano. Allí en la soledad abrazó un silencio que no era vacío, sino diálogo incesante con Dios. Muchos pensaban que su retiro lo alejaba de la humanidad, pero en realidad lo acercaba aún más. Desde aquel silencio profundo, su oración se convirtió en un grito que alcanzaba al cielo, y al mismo tiempo en una corriente invisible que descendía sobre los hombres y las mujeres que sufrían. Padres desesperados, madres con el alma hecha pedazos, campesinos sencillos, que no encontraban remedio a sus males. Todos acudían a él, o recordaban su nombre cuando ya no quedaba ninguna solución humana. Y una y otra vez, sucedía lo inesperado: cuerpos enfermos sanaban corazones endurecidos. Volvían a latir con ternura jóvenes rebeldes. Regresaban a la fe. No era magia ni coincidencia. Era la prueba silenciosa de que cuando la oración nace del desgarro más hondo, Dios mismo se hace presente. Así el sufrimiento de tantos padres que ven a sus hijos perderse encuentra eco en la historia de este ermitaño. Porque la vida de Saint Charbel demuestra que no hay dolor que pase desapercibido en el corazón de Dios. Lo que para una madre parece una derrota, lo que para un padre se siente como el final de todo, puede convertirse en semilla de gracia cuando se entrega con confianza. El mismo cielo que escuchó los susurros de aquel monje escondido en la montaña es el que hoy escucha los sollozos de quienes se sienten incapaces de salvar a sus hijos. No es casualidad que este mensaje llegue en medio de noches en vela de lágrimas ocultas de oraciones que parecen no encontrar respuesta. Es el modo en que Dios se abre paso y dice: no estás sola, no estás solo. La historia de Saint Charbel, tejida de silencio, sacrificio y oración constante, se convierte en una señal clara de que el cielo siempre responde. Y que incluso en los momentos en los que todo parece perdido, la fe perseverante tiene el poder de abrir caminos invisibles hacia la redención. La mayoría de los padres, cuando sienten que sus hijos se están perdiendo, reaccionan con el arma que creen más inmediata: la oración. Sin embargo, muchas veces esa súplica, aunque brota de un corazón sincero, parece no atravesar el cielo. Se pronuncian palabras con lágrimas, se encienden velas, se multiplican promesas, pero en el fondo se percibe una ausencia, como si la súplica llegara demasiado tarde, o se elevara en un momento en que las puertas del cielo permanecen entreabiertas y no abiertas del todo. Aquí surge un doloroso misterio: no siempre la oración se hace en el tiempo adecuado. Y en la vida espiritual, igual que en la siembra y la cosecha, existe un momento en que la semilla germina y otro en que se marchita en la tierra. Saint Charbel conocía bien esa verdad silenciosa. En su vida retirada, marcada por noches interminables de vigilia, comprendió que la oración no era cuestión de cantidad ni de repeticiones,
ni siquiera de insistencia ciega. Era cuestión de unión y de momento. En el monasterio de Anaya, cuando todo dormía y el viento golpeaba las paredes de piedra, él permanecía despierto, arrodillado en el frío, dejando que cada palabra de súplica naciera en la misma respiración del silencio. No buscaba convencer a Dios con frases hermosas, buscaba estar en sintonía con el ritmo secreto del cielo. Las madres y los padres que hoy oran por sus hijos suelen hacerlo movidos por la desesperación. Rezan en cualquier hora de cualquier manera, empujados por la urgencia de un corazón roto. Y sin embargo se encuentran con el mismo muro. Su hijo no cambia sus hábitos. Permanece en su rebeldía, se intensifica. La madre llora en la cocina, el padre suspira en el trabajo, pues creen que rezan, pero en realidad descargan su dolor en palabras sin dirección. Y el dolor sigue ahí intacto. ¿No será que lo hacen fuera de tiempo? ¿No será que el problema no es la falta de fe, sino la falta de sincronía con la gracia? Saint Charbel solía repetir con su vida más que con sus labios, que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Cuando pasaba horas de rodillas durante la madrugada, no lo hacía porque quisiera mortificarse gratuitamente, sino porque intuía que la madrugada era una hora en la que el alma del hombre quedaba desnuda sin distracciones, sin máscaras. Era el momento en que la oración podía ascender más pura, más encendida como incienso que arde en la oscuridad. Si él buscaba esas horas era porque comprendía que hay instantes en los que el corazón del hombre se abre con más facilidad a lo eterno. Hoy en muchos hogares el problema de la oración radica en que se convierte en un hábito mecánico. Se reza porque hay que hacerlo, porque la costumbre lo dicta, porque se teme que si no se reza algo malo sucederá. Pero no se reza con la conciencia de estar entrando en un campo de batalla espiritual. No se mide la fuerza de las tinieblas que rodean a los hijos, no se percibe que las ideologías, los vicios y las tentaciones no duermen. Se ora a destiempo mientras el enemigo actúa con precisión. Y cuando la oración carece de esa inteligencia espiritual, parece un arma sin filo. En las historias que se cuentan alrededor de Saint Charbel, siempre aparece esa imagen del monje silencioso que oraba cuando todos descansaban. Una noche, cuentan, su lámpara permanecía encendida hasta que la cera se consumía por completo. Y los demás monjes sabían que él no había cerrado los ojos, que seguía ofreciendo su fatiga como parte de su oración. ¿No nos enseña esto que el sacrificio del momento elegido pesa tanto como las palabras pronunciadas? Si una madre ora cansada pero lo hace en el instante en que el cielo se inclina hacia la tierra, esa oración tiene una fuerza que las demás no alcanzan. El problema entonces no es que los padres no recen. El problema es que rezan cuando su corazón no está dispuesto, o cuando su voz se ahoga entre ruidos y distracciones, o cuando las horas se cierran y el cielo parece sordo. Rezamos cuando tenemos miedo, cuando la desesperación nos atrapa, cuando sentimos que todo se derrumba. Pero no hemos aprendido a rezar como lo hacía Saint Charbel, desde la calma que espera, desde el sacrificio de elegir la hora que duele, desde la fe que sabe que el momento tiene un peso espiritual. ¿Cuántas veces una madre se despierta a medianoche porque no logra conciliar el sueño? Piensa en su hijo, en lo que podría estar haciendo, en dónde se encontrará. Quizás, en ese momento, en vez de entregarse a la angustia, podría ponerse de rodillas y transformar ese insomnio en una vigilia fecunda. Eso hizo Saint Charbel durante toda su vida, transformar el cansancio en ofrenda, el desvelo en plegaria. Por eso, cuando hablamos del problema de la oración, no se trata de culpar a quienes rezan sin cesar, sino de despertar en ellos la conciencia de que existe un ritmo espiritual. De nada sirve multiplicar plegarias si no se aprende a escuchar ese ritmo. De nada vale llorar toda una noche si esas lágrimas no se ofrecen en el instante en que María, al pie de la cruz, vuelve a llorar por sus hijos perdidos. Saint Charbel descubrió que la eficacia de la oración no radica solo en el amor que la inspira, sino en el momento en que se entrega. Y ese es el gran problema de tantos padres hoy. Oran mucho, pero oran fuera de tiempo. En la vida espiritual como en la naturaleza, hay estaciones invisibles que solo se perciben con el alma. Hay amaneceres en los que la gracia se derrama como rocío y noches en las que el silencio se convierte en un templo secreto. Saint Charbel lo sabía porque su existencia entera
estuvo marcada por una sensibilidad única hacia esos ritmos. No necesitaba que nadie le dijera cuándo rezar, lo intuía en su corazón, como quien reconoce la voz de un amigo en medio de una multitud. Para él el tiempo no era un reloj que marcaba horas, era una puerta que se abría o se cerraba según la disposición del cielo. Cuando se retiraba a su ermita, el santo maronita no seguía un calendario de obligaciones humanas. El tiempo para él era sagrado porque estaba tejido con la presencia de Dios. Los campesinos de las aldeas vecinas contaban que lo veían rezar al amanecer con el rostro vuelto hacia el sol naciente, como si quisiera ofrecer a Dios la primera luz. Y en la noche, mientras todo se cubría de sombras, permanecía arrodillado, dejando que el silencio hablara por él. En ambas horas el cielo parecía más cercano. Los padres de hoy, atrapados en la prisa del mundo moderno, rezan cuando el trabajo se lo permite, cuando el cansancio los deja, cuando el ruido de la casa baja un poco. Pero rara vez se preguntan si ese es el momento en que la gracia está más dispuesta al actuar. La mayoría desconoce que hay instantes en los que la oración rompe cadenas invisibles y en los que las lágrimas tienen un eco más profundo en el corazón de Dios. No se trata de superstición ni de fórmulas mágicas. Se trata de reconocer, como lo hizo San Charbel, que el tiempo está impregnado de misterio y que algunas horas son más fecundas que otras. En los monasterios del Líbano todavía se conserva la tradición de orar en las vigilias de la madrugada. No es un capricho de monjes solitarios, es la certeza de que en ese momento el alma humana se encuentra más vulnerable y por lo tanto más abierta. San Charbel, con su vida escondida, demostró que en esas horas la oración se convierte en un puente entre la tierra y el cielo. Los que lo conocieron narran que incluso su cuerpo parecía resistir al sueño por un impulso que no venía de él, sino del espíritu que lo sostenía. Si los padres pudieran comprender la importancia de elegir bien el momento de su súplica, descubrirían que no es lo mismo rezar en medio de la distracción que hacerlo en el silencio de la noche cuando las tinieblas parecen reinar. No es lo mismo pedir apresuradamente mientras se cocina o se conduce que arrodillarse a la hora en que el corazón de Cristo fue atravesado en la cruz. Hay momentos en los que el cielo abre de par en par sus ventanas, y entrar en ellos es una cuestión de obediencia y de fe. San Charbel no escribió tratados sobre este misterio, pero su vida lo proclamó de manera silenciosa. Cuando ayunaba y velaba durante días enteros, no buscaba castigarse, buscaba ofrecer su tiempo como una ofrenda pura. Comprendía que entregar las horas a Dios era más valioso que entregar palabras vacías. El tiempo para él era un altar y cada instante podía convertirse en sacrificio. Hoy muchos padres sienten que sus oraciones no surten efecto. Se preguntan por qué su hijo sigue atrapado en amistades dañinas, por qué su hija no abandona los vicios, por qué el hogar sigue envuelto en discusiones. Pero pocos se detienen a pensar si están orando en la hora que toca el corazón del cielo. El problema no está en el amor con que rezan, sino en que ese amor no se enciende en el momento justo. San Charbel supo que el momento de orar no es cualquiera, es el instante en el que Dios mismo se inclina para escuchar con más ternura. Existen horas que el pueblo de Dios ha reconocido desde siempre, como sagradas las 3 de la madrugada, la hora en que María sufre en silencio con las almas perdidas. Las 3 de la tarde, cuando el sacrificio de Cristo alcanza su plenitud. Las 9 de la noche, cuando los ángeles recogen las últimas súplicas de los hogares. No es casualidad que esas horas se repitan en los testimonios de madres, que han visto regresar a sus hijos después de largas noches de oración. Tampoco es casualidad que San Charbel pasara tantas vigilias en esas mismas franjas, como si su corazón estuviera alineado con ese latido secreto del cielo. Imaginemos a una madre que se levanta cada madrugada a las 3. Sus ojos aún pesados, el cuerpo rendido, pero la fe más viva que nunca. En ese sacrificio su oración se convierte en ofrenda. El cansancio ofrecido es parte de la súplica. San Charbel hizo de esa práctica su vida cotidiana, dejar que el sacrificio del cuerpo fuera la voz de su espíritu. Ese es el secreto del tiempo santo, no es solo rezar, es rezar en la hora en la que el cielo espera tu voz. Por eso la importancia del tiempo no puede subestimarse. Un padre puede rezar 10 veces al día sin frutos y otro rezar una sola vez en el momento adecuado y ver milagros. La diferencia está en comprender que el tiempo es un aliado espiritual.
Así lo vivió San Charbel, que ofrecía cada instante como una liturgia cada hora, como un sacramento oculto. El tiempo para él era la llave que abría los misterios. De esta manera, cuando los padres comprendan que la oración necesita ser colocada en el tiempo correcto, empezarán a experimentar lo que San Charbel vivió en su propia piel, la certeza de que no hay súplica que caiga en vacío, cuando se eleva en la hora que Dios mismo ha santificado. Y entonces lo que parecía imposible comenzará a transformarse, porque el tiempo, abrazados a la fe, se convierte en el arma más poderosa de la vida espiritual. Hay una guerra silenciosa que no aparece en los noticieros, una batalla que no se libra con armas ni ejércitos visibles. Esa guerra se libra en el corazón de los jóvenes, y es allí donde se decide el destino de familias enteras. Muchos padres no lo perciben, pero cada discusión sin sentido, cada puerta que se cierra con rabia, cada mirada perdida en un hijo adolescente, son señales de que algo más profundo está ocurriendo. No se trata solo de rebeldía ni de falta de disciplina. Se trata de un combate espiritual en el que el alma de los hijos está en juego. San Charbel, desde su soledad en el monasterio y la ermita, conocía bien esa realidad invisible. Él mismo ofrecía su vida como un escudo silencioso contra esas fuerzas que buscaban apartar a las almas de Dios. Su oración, unida al sacrificio diario, era como un muro que protegía a su pueblo, aunque la mayoría nunca lo supiera. La batalla no estaba en las calles, ni en los campos, sino en las tentaciones que arrastraban a los corazones jóvenes hacia caminos oscuros. Hoy los hijos están rodeados por voces que gritan más fuerte que las de sus propios padres, ideologías que confunden placeres, que esclavizan amistades, que seducen con promesas vacías. Muchos jóvenes parecen vivir con el corazón de piedra, incapaces de escuchar una palabra de fe. Pero detrás de esa dureza, hay un alma que clama en silencio por ser rescatada. Y aquí es donde entra el poder oculto de la oración de los padres, especialmente de las madres. El mundo espiritual reconoce la voz de una madre que llora por su hijo. No importa cuán lejos esté él, no importa qué tan profundas sean las cadenas que lo aprisionan. Cuando esa voz se eleva en el momento santo, los mismos se movilizan. San Charbel vivió toda su existencia como intercesor oculto. Y en esa intercesión se revela una verdad: lo que una madre hace en silencio en la penumbra de su habitación puede tener más fuerza que 1000 discursos públicos. Las historias de su vida lo confirman. Se cuenta que en más de una ocasión, los fieles acudían a su tumba después de su muerte y recibían gracias inesperadas. Una madre cuyo hijo estaba perdido en la bebida aseguró que después de pedir a San Charbel en oración, lo vio regresar arrepentido con un deseo nuevo de confesarse. ¿Qué significa esto? Que el santo no hacía magia, sino que se unía a la súplica de esa madre y la presentaba ante Dios en la hora precisa. La oración de ella se transformaba en un arma, y la intercesión de él la afilaba. En la batalla espiritual no basta con gritar órdenes, ni con imponer castigos. No es un campo donde los regaños cambian el rumbo. Aquí se necesitan rodillas en tierra, lágrimas ofrecidas como incienso, palabras sencillas cargadas de fe. San Charbel comprendía que el verdadero combate no se gana con la fuerza del brazo, sino con la perseverancia del corazón. Y esa perseverancia se forja cuando una madre, a pesar del cansancio y la desesperanza, vuelve a orar una y otra vez, confiando en que el cielo no la dejará sola. Imaginemos lo que sucede en lo invisible cuando una madre ora por su hijo a las 3 de la madrugada. Mientras el enemigo se aprovecha del silencio de la noche para sembrar pensamientos de muerte o tentaciones oscuras, esa madre de rodillas invoca a María y ofrece sus lágrimas. En ese instante, la batalla cambia de rumbo. Los ángeles se ponen en movimiento, las cadenas comienzan a aflojarse, y un calor misterioso toca el corazón del hijo, aunque él no se dé cuenta. Este es el misterio que San Charbel vivió tantas veces en sus vigilias, el poder de sostener almas a distancia con una oración ofrecida en sacrificio. Los padres, especialmente las madres, son soldados ocultos de esta guerra. Cada rosario rezado con fe, cada madrugada de vigilia, cada entrega silenciosa es una flecha que atraviesa la oscuridad. El enemigo sabe el poder que tiene la oración de una madre y por eso busca robarle la esperanza.
Quiere hacerle creer que nada cambia, que todo está perdido, que sus palabras se pierden en el aire. Pero Saint Charbel enseña con su vida que la perseverancia vence esa mentira. Aun cuando no se ve fruto inmediato, la gracia ya está obrando en lo oculto. El campo de batalla de hoy no son las fronteras de un país, es la mente de un joven bombardeado por pantallas, redes sociales y mensajes que lo alejan de Dios. Allí donde parece que ya no hay lugar para la fe, la oración de un padre actúa como antídoto, como medicina espiritual. Un antídoto que no se consigue en farmacias, sino en el sacrificio del tiempo y del corazón. Saint Charbel convirtió toda su vida en ese antídoto, ofreciendo cada minuto como remedio para las almas. Y del mismo modo, cada madre que ora por su hijo aunque esté sola en su habitación, está aplicando sobre él un remedio invisible que lo protege más que cualquier consejo humano. La batalla espiritual no se gana en un día ni en una sola oración. Es una guerra de resistencia. Así como Saint Charbel perseveró en el silencio durante décadas, así también una madre debe perseverar incluso cuando el hijo se burla de su fe, incluso cuando parece que todo empeora. Cada palabra dicha con amor en el momento santo es un golpe al enemigo, una grieta en el muro que aprisiona al hijo. Y un día ese muro caerá porque ninguna fuerza oscura resiste para siempre la constancia de la fe. Por eso comprender esta batalla es vital. Los padres no deben rendirse ni dejarse engañar por la apariencia. Sus hijos están en el centro de un combate invisible, y ellos tienen en sus manos el arma más poderosa, la oración ofrecida con fe y en el tiempo santo. Así lo vivió Saint Charbel, así lo experimentan las madres que no se cansan de llorar y suplicar. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque parezca una lucha perdida, el cielo sabe que esas oraciones están escribiendo la victoria que pronto se manifestará. Hora 13a. Hora de los dolores de Nuestra Señora. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio del mundo parece más denso y la oscuridad se hace más pesada, en el corazón humano se abre un umbral invisible que muy pocos conocen. Es la hora en la que los gemidos de la Virgen María resuenan por los hijos que se alejan, la hora en la que sus lágrimas atraviesan el cielo y tocan la tierra. Saint Charbel, en su vida de ermitaño, abrazó precisamente ese misterio. En las montañas de Anaya, mientras todos dormían, él permanecía de rodillas hundido en la penumbra de su celda, ofreciendo sus vigilias en unión con la Madre Dolorosa. Muchos cuentan que el murmullo de su oración a esa hora se confundía con el susurro del viento, como si toda la creación se uniera a su súplica silenciosa. En esos momentos, cuando la fatiga hacía temblar su cuerpo, Saint Charbel no buscaba comodidad ni descanso. Entendía que había un precio en cada lágrima, un sacrificio en cada vigilia, y que ese sacrificio se convertía en puente entre el cielo y las almas perdidas. Las madres que hoy se levantan a esa hora con el corazón desgarrado por los hijos que sienten cada vez más lejos, repiten sin saberlo el mismo camino que él recorrió. No se trata de largas palabras, sino de un gesto profundo, arrodillarse, dejar que el corazón sangrante hable más que la boca y ofrecer a Dios el cansancio, la desvelada, la herida. María, Madre de los Dolores, cubre ahora a mi hijo con tu manto y tráelo de regreso a Dios. Es la súplica que, pronunciada en medio de la madrugada, no se pierde en el vacío. Muchos que han acudido al sepulcro de Saint Charbel a esa hora lo han narrado una paz inexplicable. Descendió sobre ellos un calor misterioso. Los envolvió como si los brazos de la Virgen los rodearan en silencio. Hay quienes, atormentados por enfermedades del alma o del cuerpo, han sentido alivio precisamente en la vigilia de las 3, cuando unían sus oraciones a las del monje del Líbano. El efecto no es inmediato a los ojos humanos, pero es real. Hijos que se encontraban al borde del suicidio han despertado con un impulso nuevo, incapaces de explicar la razón. Otros, atrapados en vicios, de repente experimentaron un estremecimiento interior, un despertar que los hizo buscar confesión, reconciliación, regreso. Quienes han rezado de esta manera con fe sencilla pero perseverante, saben que la madrugada no es solo oscuridad. Es también el momento en que el cielo se abre y la intercesión de una madre encuentra eco en el corazón de Dios. Saint Charbel, noche tras noche, transformó su soledad en ofrenda.
Allí, sin testigos, aprendió lo que significa llorar con María por el mundo. Y esa misma lección sigue viva para los que hoy se arrodillan a las 3 de la mañana, convencidos de que cada lágrima ofrecida en silencio tiene un poder que supera cualquier argumento. Cuando la oración brota del dolor y se entrega con confianza, los muros invisibles que rodean el corazón de un hijo empiezan a resquebrajarse aunque él mismo no lo advierta. Hora 2, 3 p.m. La hora de la muerte redentora. A las 3 de la tarde, cuando el sol comienza a descender y la memoria de la cruz se hace presente, el cielo entero guarda un silencio distinto. Es la hora en que Cristo entregó su vida, la hora en la que la sangre y el agua brotaron de su costado y el mundo fue reconciliado con Dios. A esa hora, cada plegaria se sumerge directamente en el corazón traspasado de Jesús, y allí encuentra un eco que ninguna otra voz podría alcanzar. San Charbel, que celebraba la Eucaristía con una devoción casi indescriptible, conocía la fuerza de ese momento. Quienes lo vieron cuentan que en el altar parecía perder la noción del tiempo, y que su mirada se detenía en el crucificado, como si estuviera contemplando el mismo Calvario. Así como María al pie de la cruz entregó al Padre al Hijo amado, del mismo modo, toda madre que reza a esta hora es invitada a depositar en las manos de Cristo a su propio Hijo, no como quien se rinde al dolor, sino como quien confía en que el sacrificio redentor es más fuerte que cualquier pecado, cualquier caída, cualquier cadena. En ese instante las palabras adquieren una densidad particular. Jesús, por tu muerte salva a mi hijo. Te lo entrego no porque me rindo, sino porque creo en ti. Cuando esta oración se eleva a las 3 de la tarde, el cielo la recibe con una ternura que desarma hasta los corazones más endurecidos. No son pocos los testimonios que confirman este misterio. Una madre italiana consumida por el dolor de un hijo sumergido en delitos y tinieblas decidió rezar cada día a las 3 de la tarde. Durante 40 días repitió con lágrimas la misma súplica, recordando el momento en que Jesús exhaló su último aliento. Su hijo inesperadamente una tarde se presentó a la policía, confesó sus crímenes y pidió a hablar con un sacerdote. Aquel confesor nunca había visto un arrepentimiento tan profundo. Cuando la madre lo supo, solo pudo repetir entre sollozos: a las 3 lo puse en las manos de Jesús y Él lo ha salvado. San Charbel, en su celda escondida, vivía esa misma realidad. Cada vez que el reloj marcaba la hora de la pasión, interrumpía sus labores, se inclinaba en silencio y renovaba su entrega. Lo hacía por las almas que nunca conocería, por aquellos que caminaban en la oscuridad, por quienes ni siquiera pensaban en rezar. Esa disciplina diaria convirtió su vida en una prolongación del Calvario, un testimonio de confianza absoluta en la victoria de Cristo. Cuando una madre o un padre se atreven a orar a esa hora, no lo hacen solos. Sus lágrimas se mezclan con las de María, sus voces con las de los santos, y su dolor con la ofrenda redentora de Jesús. Es como si en el mismo instante en que el Hijo de Dios inclinaba la cabeza en la cruz, el sufrimiento humano encontrara sentido y redención. Muchos hijos alejados, endurecidos por la indiferencia o la rebeldía, han comenzado a experimentar en ese horario un extraño movimiento interior, un deseo repentino de volver a casa, de reconciliarse, de buscar la paz. San Charbel sigue recordándonos con su vida que la fe no es pasividad, es acción escondida, sacrificio silencioso, abandono confiado. Y la hora de las 3 de la tarde es el altar invisible donde cada madre puede depositar a su hijo, segura de que allí, en el corazón traspasado de Cristo, todo dolor encuentra respuesta y toda esperanza encuentra vida. Hora 3, 9 p.m. Hora de la rendición silenciosa. A las 9 de la noche, cuando las luces del día se apagan y el hogar comienza a recogerse, en el silencio desciende un momento de gracia que muchos desconocen. Es la hora en la que, según la tradición de fe, los ángeles visitan las casas y recogen las últimas intenciones de los corazones cansados para llevarlas hasta el trono de Dios. San Charbel, después de jornadas intensas de trabajo manual y oración, se retiraba entonces a su celda de piedra con apenas una vela encendida para dejar en las manos del Señor todo aquello que había cargado durante el día. Su entrega era total, no guardaba nada para sí,
No retenía preocupaciones, lo confiaba todo en un silencio lleno de esperanza. En esa hora, el creyente aprende que no siempre se trata de luchar con palabras, sino de descansar en la certeza de que Dios completa lo que nosotros no alcanzamos. Una madre que ha pasado el día entero intentando hablar, corregir, aconsejar, quizá incluso discutiendo con un hijo que parece no escuchar al llegar la noche, se encuentra sin fuerzas. Y es justamente allí donde la oración de las 9 se convierte en bálsamo. La actitud no es la de la desesperación, sino la de quien confiesa: Señor, he hecho lo que he podido. Ahora haz tú lo que yo no puedo. Esa frase sencilla y desarmada tiene una fuerza espiritual incalculable, porque abre la puerta para que los ángeles tomen en sus manos la batalla y la lleven al cielo. San Charbel conocía bien este misterio de abandono. Su vida entera fue una rendición silenciosa. Quienes lo visitaban en Anaya notaban que al caer la noche su rostro irradiaba serenidad, como si descansara ya en los brazos de Dios. Muchos peregrinos que han pasado las vigilias en el monasterio, donde reposan sus restos, cuentan que al rezar en ese horario comenzaron a experimentar una paz inexplicable, acompañada de sueños en los que aparecían imágenes de Jesús o de la Virgen llamando a la conversión. No es un detalle menor cuando un hijo recibe en sueños la visita de la gracia. Es porque la oración confiada de alguien lo ha rodeado en secreto. Hay madres que después de 21 noches seguidas, rezando con estas palabras, han relatado que sus hijos comenzaron a soñar con ellas. En esos sueños, escuchaban frases sencillas pero contundentes: vuelve a Dios, tu madre está orando por ti. Otros, aun sin comprenderlo del todo, se despertaban con un deseo extraño de cambiar de vida, de reconciliarse, de buscar algo más grande que ellos mismos. Es como si la plegaria nocturna, envuelta en lágrimas y cansancio, se transformara en un hilo invisible que guiaba suavemente el corazón del hijo hacia el camino de regreso. San Charbel, en su vida de ermitaño, dejó un legado silencioso que se renueva cada noche a las 9. Su ejemplo enseña que la verdadera fuerza no está en el ruido ni en la insistencia, sino en la entrega serena que deposita en Dios lo que ya no depende de nosotros. Así, cuando la madre cierra los ojos con el rosario en las manos, cuando el padre susurra su plegaria, antes de dormir, cuando la abuela apoya su dolor en el crucifijo, los ángeles se acercan, toman esas oraciones y las presentan como ofrenda en lo alto. Y el cielo, movido por esa confianza humilde, comienza a obrar en el silencio de la noche, lo que parecía imposible a la luz del día. Durante 21 días, un compromiso puede cambiarlo todo. No es un desafío cualquiera, es un pacto que une el corazón de una madre o un padre con el corazón de Dios. Elegir una de las 3 horas sagradas, levantarse en medio de la madrugada, detenerse a las 3 de la tarde o cerrar el día a las 9 de la noche, se convierte en un acto de fe y de amor. San Charbel conocía bien el peso del sacrificio silencioso. En su celda de Anaya, ofrecía cada instante, cada vigilia, cada ayuno como una oración viva. Hoy, esa misma entrega se convierte en un reto para ti: mantenerte fiel durante 21 días sin ceder al desánimo, incluso cuando parezca que nada ocurre. Porque la verdadera transformación comienza precisamente cuando la esperanza humana se agota y solo queda la confianza en Dios. La fe florece en la oscuridad. No cuando todo es fácil, sino cuando las lágrimas te ciegan y aún así pronuncias un creo. San Charbel pasó noches enteras bajo la luz de una sola vela, acompañado únicamente por el silencio del bosque y la presencia de Dios. Fue en esa soledad donde su fe alcanzó raíces más hondas, y fue esa fe la que después de su muerte hizo brotar milagros que nadie pudo explicar. Así también, cuando una madre ora en la penumbra de su habitación mientras todos duermen, su súplica se convierte en semilla escondida que un día brotará con fuerza. Los muros de piedra que rodeaban la ermita de San Charbel no fueron un límite, sino un testigo silencioso de la grandeza de una fe que venció al tiempo. Quien persevere con humildad descubrirá que la victoria no llega de un solo golpe, sino gota a gota. La perseverancia abre los cielos. Así como los milagros alrededor de la tumba de San Charbel siguen multiplicándose hasta hoy, las lágrimas que caen en la oración
se transforman en signos visibles de la fidelidad de Dios. Muchos testimonios relatan cómo enfermos incurables recobraron la salud, cómo corazones endurecidos encontraron la paz todo, porque un hombre sencillo ofreció su vida entera como oración. Esa es la confirmación de que ninguna súplica sincera se pierde, que cada palabra pronunciada con fe deja una huella en la eternidad. Si estas palabras han tocado tu corazón y deseas que tu hijo sea envuelto en esta cadena de oración, escribe en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchas. Presentaremos ese nombre ante el altar, encomendándolo con la misma confianza con que tantas familias han pedido la intercesión de San Charbel. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí no encontrarás distracción superficial, sino un refugio espiritual, un espacio donde cada video guarda una revelación, un consuelo y una promesa. Permanece conectado y verás cómo tu hogar comienza a respirar un aire nuevo. Cómo tu hijo experimenta cambios que parecían imposibles, como tú mismo renaces con una fuerza que no viene de ti, sino de lo alto. Dale un me gusta, comparte este mensaje con otras madres y padres que sufren en silencio. Y únete a esta comunidad que ora, que cree y que espera. Porque así como la vida de San Charbel sigue siendo un testimonio de fe viva, tu perseverancia y tu oración serán el inicio de la victoria que tanto anhelas.